Yo nunca imaginé que mi voz rompería el silencio de una nación entera. Pero lo hizo. Y con ella se hizo añicos mi familia. El presentador de Voces Rotas me miró fijamente. El foco que mandóme la piel. Y preguntó, ¿por qué mientes a tu madre? ¿Víctor? ¿Por qué sales del armario en vivo? ¿Sabiendo que ella dice que estás en París estudiando arte? Y yo. Con el pulso latiendo como un tambor de guerra en Zaragoza. Respondí, porque el amor no se esconde. Y el suyo por mí se pudre en la negación. El calor de agosto en Zaragoza me ahogaba como una manta de lana vieja. Pero nada comparado con el peso que llevaba dentro desde los 17. Me llamo Víctor. Tengo 25 años. Y crecí en el barrio de Delicias, donde las calles estrechas huelen a pan recién horneado por la mañana y a humo de barbacoa los fines de semana. Mi madre, Rosa, era la reina de ese mundo, viuda desde que mi padre se fue en un accidente de tráfico cuando yo tenía 10. Ella levantó la casa sola, cosiendo vestidos para las vecinas y sirviendo cañas en el bar de la esquina. Eres mi sol, Víctor, me decía siempre, con esa sonrisa que arrugaba sus ojos castaños. Pero yo sabía que era su escudo, no su verdad. Porque en casa las paredes oían todo, mis noches en vela mirando el techo, imaginando manos que no eran las de las chicas que me presentaba en las fiestas del barrio. Cristian entró en mi vida como un rayo en una tormenta de julio. Lo conocí en la Facultad de Filosofía, en una clase de ética donde el profesor divagaba sobre Kant y el deber moral. Él se sentaba 2 filas atrás, con el pelo revuelto color arena y una chaqueta de cuero que olía a tabaco y libertad. Hola. Soy Chris, me dijo después de clase, extendiendo la mano con una sonrisa torcida que me dejó el estómago en nudos. Yo balbuceé algo sobre el examen, pero sus ojos verdes me clavaron en el sitio. Zaragoza, con su río Ebro serpenteando como una vena abierta. Era el telón de fondo perfecto para nosotros, caminábamos por el tubo al anochecer, robándonos besos en los callejones donde el eco de las risas borrachas nos cubría. Eres como un libro que no puedo dejar de leer, me susurró una noche en el parque grande, con las luces de los árboles bailando en su rostro. Yo reí, pero por dentro temblaba. Como decirle a mi madre que el hijo que ella moldeaba para ser ingeniero, para casarse con una buena chica del barrio, ¿amaba a un chico que pintaba grafitis anarquistas en las murallas romanas? La negación empezó sutil, como el humo de un cigarrillo que se cuela por la ventana entreabierta. Al principio, solo eran omisiones, volvía a casa tarde, culpando a los trabajos de la uni. Y Rosa asentía, sirviéndome un plato de migas con chorizo. Estás tan delgado. Hijo. Come. Decía, sin preguntar por qué mis ojos brillaban de una forma que no reconocía. Pero Cristian y yo éramos un secreto vivo, palpitante. Pasábamos tardes en su piso compartido en el casco viejo, donde el suelo crujía bajo nuestros cuerpos enredados. Y el mundo fuera parecía un sueño lejano. Él era mayor. 28. Con un trabajo precario en una librería alternativa. Y hablaba de revolución como si fuera el pan de cada día. La sociedad nos quiere en cajones, Víctor. Pero nosotros somos fuego, me decía mientras trazaba mapas invisibles en mi espalda con los dedos. Yo lo creía, en esos momentos. Pero la culpa me roía, cada vez que mentía a mi madre sobre estudiar con amigos. Sentía el filo de una navaja en la garganta. El barrio no ayudaba.
Zaragoza es una ciudad de contrastes, la Basílica del Pilar brilla como un faro de fe católica. Y en delicias. Las misas dominicales son obligatorias. Con el cura don Antonio sermoneando sobre el matrimonio santo y los pecados de la carne. Yo iba. Sentado en el banco de madera pulida. Fingiendo rezar mientras mi mente vagaba a los labios de Cristian. Una vez. Después de comulgar. Mi madre me tomó del brazo, pronto encontrarás a una como tu prima Laura. Víctor. Alguien que te dé nietos. Su voz era un hilo de esperanza. Frágil como el hostia en mi lengua. Yo asentí. Tragando saliva. Y esa noche. Solo en mi habitación con pósters de fútbol que ya no me importaban. Lloré hasta que el colchón se empapó. ¿Por qué el amor tenía que ser una traición? ¿Por qué mi felicidad era el veneno de la suya? Las grietas se ensancharon en Navidad. La familia se reunía en casa de mi tía Carmen. Con el olor a cordero asado y turrón flotando en el aire. Cristian no podía venir. Claro, estudio fuera. Mentí cuando mi primo Javier preguntó por mi amigo de la uni. Todos rieron. Asumiendo que era una chica. Mi madre. Con su delantal floreado. Me sirvió un vaso de vino, brinda por el futuro. Hijo. Por una vida recta. ¿Recta? La palabra me quemó como ácido. Esa noche. ¿En el baño? Me miré al espejo, ojeras profundas. Labios mordidos. ¿Cuánto más podía soportar esta doble vida? Cristian me mandó un mensaje, te echo de menos. Ven. Escapemos a Madrid. Pero yo no podía. No todavía. Zaragoza me tenía atado con raíces de sangre y pan. Los meses siguientes fueron un lento ahogo. En la facultad. Los rumores empezaron, alguien nos vio besándonos en el Paseo Independencia. Un beso robado bajo la lluvia que creí invisible. Mis compañeros cuchicheaban. Y don Antonio. ¿Qué conocía a mi madre de las confesiones? Me miró con ojos de serpiente en la siguiente misa. Dios perdona. Víctor. Pero el diablo tienta. Mi madre notó mi silencio. Mi apetito menguante. Estás enfermo. ¿Verdad? ¿O es esa universidad liberal que te corrompe? Yo negaba. Pero el peso crecía. Cristian y yo discutíamos, no puedes esconderte para siempre. Me decía él. Frustrado. Mientras fumábamos en el balcón de su piso. Con la ciudad extendida como un laberinto de luces. Tu madre te ama. Pero no así. Y yo gritaba, ¿y si la pierdo? El amor. Ese fuego que él prometía. Empezaba a consumirme vivo. Una tarde de primavera. Todo se inclinó un poco más. Estaba en casa. Ayudando a mi madre con la colada. Cuando sonó el teléfono. Era mi tía, Rosa. ¿Sabes lo que dicen en el barrio? Que Víctor anda con un chico. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre colgó. Se volvió hacia mí con el rostro pálido como la sábana en sus manos. ¿Es verdad? ¿Hijo? Mi corazón se detuvo. Quise negarlo. Inventar otra mentira sobre el estudiar fuera. Pero las palabras se atascaron. Mamá. Yo. Ella dejó caer la ropa. Las lágrimas brotando como un dique roto. Dios mío. ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué me castigas así?
No era ira. Era dolor puro. El de una mujer que había construido su mundo alrededor de mí. Yo la abracé, murmurando disculpas. Pero por dentro moría. Esa noche, Christian me esperó en el puente de piedra, con el Ebro murmurando abajo como un cómplice. Díselo todo. Insistió. Pero yo no pude. En cambio, le pedí tiempo. Tiempo que no tenía. El verano trajo el calor sofocante y la decisión que lo cambiaría todo. Un programa de televisión. Voces rotas. Buscaba testimonios anónimos sobre identidades ocultas en España. Christian me animó. ¿Es tu voz? Víctor. Úsala. Yo dudé. Pero el rechazo de mi madre, sus silencios helados, sus oraciones susurradas me empujó. Llamé al productor. Y una semana después, estaba en Madrid. En un estudio con luces cegadoras. No diré tu nombre si no quieres. Me prometieron. Pero yo sabía que mentía. Cuando el presentador me miró, no pude contenerme. Y así. En prime time. Salí del armario. No por gloria, sino por supervivencia. Zaragoza. Mi madre. El barrio, todo se rompería al amanecer. La llamada de mi madre llegó a las 6 de la mañana. Mientras el sol empezaba a teñir de rosa las torres del aseo. Estaba de vuelta en Zaragoza. En el piso de Christian. Con el cuerpo dolorido por la tensión y el alma en carne viva. Víctor. ¿Qué has hecho? Su voz era un hilo roto. Entre sollozos y furia contenida. La televisión. Todo el mundo lo ha visto. Dicen que estás en París. Estudiando. ¿Y ahora? Dios. El barrio entero habla. Colgué. Incapaz de responder. Y me acurruqué contra Christian, que me abrazó como si pudiera recomponer los pedazos. ¿Lo hiciste? Amor. Es el primer paso. Murmuró. Pero sus palabras sonaban huecas. Yo no sentía libertad, sentía náuseas. El vértigo de haber saltado sin red. El día se desplegó como una pesadilla en cámara lenta. Salí a la calle y el aire de Zaragoza, que siempre había sido mi bálsamo, ahora me asfixiaba con miradas. En la panadería de la esquina. Doña Paqui, que me había dado churros gratis de niño, apartó la vista cuando pedí mi barra habitual. Tu pobre madre. Víctor. Reza por ella. No era compasión, era juicio. Envuelto en lástima. Caminé hasta el Ebro, sentándome en el pretil del puente, donde el agua corría indiferente, llevando hojas secas como mis ilusiones rotas. ¿Por qué había creído que la verdad liberaba? En cambio, me había convertido en el chisme del barrio. El hijo desviado que avergonzaba a Rosa. Mi teléfono vibraba sin parar, mensajes de primos, es broma. ¿Verdad? De amigos de la uni, ánimo. Pero cuídate. Y uno de don Antonio, ven a confesar. Hijo. El Señor perdona a los arrepentidos. Christian me encontró allí al mediodía, con una bolsa de empanadas que había comprado en el mercado central. Come algo. Pareces un fantasma. Se sentó a mi lado, su rodilla rozando la mía. Un recordatorio de por qué lo había hecho.
Hablamos poco, en su lugar. Fumamos en silencio, mirando cómo los barquitos turísticos surcaban el río como juguetes inocentes. Tu madre te llamará, dijo él finalmente. Dale tiempo. Pero el tiempo era el enemigo. Esa tarde, cuando entré en casa, el olor a puchero quemado me golpeó como un puñetazo. Mi madre estaba en la cocina, con el delantal manchado y los ojos hinchados. No me miró. La tía Carmen no viene más a cenar. Dice que no quiere que sus hijos vean esto. Su voz temblaba. Y yo quise gritar. Pero solo susurré, mamá. ¿Te quiero? Solo quiero ser yo. Ella se volvió entonces. Con una furia que no le conocía, ¿ser tú? ¿Esto es ser tú? Mentir en la tele. Humillarme delante de España entera. Yo te crié para ser hombre. No para esto. Las palabras se clavaron como cuchillos. Me encerré en mi habitación, escuchando sus sollozos a través de la pared delgada. Esa noche, Christian vino a buscarme. Pero lo mandé de vuelta, no ahora. Chris. Necesito arreglar esto. Solo en la oscuridad. Reviví el plató, el sudor en mi frente. El tic-tac del reloj invisible. Mi confesión saliendo como un río desbordado. Soy gay. Y mi madre miente cuando dice que estudio fuera. Estoy aquí. En Zaragoza. Amando a quien amo. Las redes explotaron después, hashtags como Víctor Verdad y Amor sin cadenas. Pero también los trolls. Los pecadores que pedían mi cabeza. Mi madre lo vio todo. Y su negación se convirtió en escudo, al día siguiente. Llamó a la familia. Víctor está en París. Chicos. Un problema de nervios. Nada más. Mentía por mí. O por ella. El resultado era el mismo, yo. El fantasma en mi propia casa. Los días se convirtieron en una rutina de sombras. Por la mañana. Salía temprano a la uni. Evitando las miradas en el tranvía. En clase. Mis profesores fingían normalidad. Pero los compañeros susurraban, mira. El del armario. Christian era mi ancla, nos veíamos en cafés discretos del Ganapo. Donde el aroma a café solo y tortilla de patatas nos envolvía como un abrazo. Esto pasará. Me prometía. Pero sus ojos decían lo contrario. Él también sufría, su casero. Un viejo franquista. Le subió el alquiler por el escándalo. ¿Y en casa? La tensión era un cable vivo. Mi madre cocinaba en silencio. Servía la mesa sin palabras. Y por las noches. Oía sus rosarios, Ave María. Purísima. Una vez. La pillé mirando fotos antiguas, yo de niño. Con mi padre en la romería del Pilar. Sonriendo sin cargas. Éramos felices entonces. Murmuró. Antes de que el mundo te cambiara. Quise decirle que el mundo no me había cambiado, yo siempre había sido así. Pero el miedo me cerró la boca. El barrio se cerraba como una trampa. En el supermercado. Una vecina me escupió, maricón. No toques mi fruta. Corrí a casa. Con el corazón martilleando. Y mi madre. Al verme entrar. Solo dijo, ¿ves lo que has causado? No consuelo. Solo reproche.
Esa noche discutimos por primera vez de verdad. Quiero que lo niegues. Víctor. Di que fue una broma. Que estás confundido. Lágrimas corrían por su rostro arrugado. Y yo grité, ¿y si no lo estoy? ¿Me quieres menos? Ella se derrumbó en la silla, cubriéndose la cara. Te quiero tanto que duele. Pero esto me mata. Salí dando un portazo, caminando sin rumbo por las Ramblas, donde las luces de neón parpadeaban como promesas falsas. Encontré a Christian en su piso, esperándome con una botella de Rioja. Quédate aquí, suplicó. Pero yo no podía, mi madre era mi raíz. Aunque me envenenara. Las semanas siguientes fueron un limbo de fingimientos. Ella mantenía la farsa con la familia. Víctor llama desde París. Está bien. Yo jugaba el juego, enviando postales falsas que Christian compraba en el souvenir de la basílica. Pero por dentro, la culpa me devoraba. Soñaba con mi padre, sé valiente. Hijo, decía. Pero en el sueño, su rostro se torcía en disgusto. Despertaba sudando, con Christian a mi lado en noches robadas. Nuestro amor, que antes era fuego, ahora era brasas, besos urgentes. Pero conversaciones cargadas del lo siento. No puedo perderte por ella. Le confesé una madrugada, con el alba filtrándose por las persianas. Él me besó la frente, no me perderás. Pero ella te está matando. Tenía razón. Mi salud se resquebrajaba, insomnio. Migrañas. Un peso en el pecho que el médico llamó estrés. Don Antonio vino a casa un domingo. Rosa, déjame hablar con él. Mi madre accedió, desesperada. En el salón, con el crucifijo de pared mirándonos, el cura dijo, el pecado es elección. Víctor, elige la salvación. Rechacé la absolución. Y él se fue meneando la cabeza. Mi madre lloró toda la noche. El punto de no retorno llegó en septiembre, con las fiestas del Pilar acercándose. La ciudad bullía de preparativos, banderines en las calles. El olor a buñuelos fritos. Mi madre insistió en que fuéramos a la ofrenda. Como siempre. Por los viejos tiempos, dijo, con voz suplicante. Caminamos juntos. Yo con el traje oscuro que odiaba. Ella con su mantilla negra. La plaza del Pilar era un mar de gente. Velas parpadeando como estrellas caídas. Cuando la Virgen pasó, mi madre se arrodilló, rezando con fervor. Yo me quedé de pie, sintiendo el peso de 1000 ojos. Un grupo de jóvenes gritó, «¡Maricón del armario!». El insulto cortó el aire. Y mi madre se levantó pálida. «Ignóralos», murmuró. Pero su mano temblaba en mi brazo. Esa noche, en casa, rompió el silencio, si no lo niegas. Víctor. No sé si podré seguir. Era el ultimátum. Envuelto en amor torcido. Lloré solo en mi habitación, sabiendo que el abismo se abría. El ultimátum de mi madre fue como una grieta en el hielo bajo mis pies, invisible al principio, pero expandiéndose hasta romperlo todo. Zaragoza, con su otoño dorado tiñendo las hojas del Parque de la Paz, se sentía ahora como una jaula de oro.
Salí de casa esa mañana de octubre con una mochila ligera ropa. Mi libreta de dibujos. El colgante que Christian me regaló en San Valentín y caminé hacia el piso de él sin mirar atrás. No era huida, era supervivencia. El Ebro reflejaba el cielo nublado. Y por un momento envidié su flujo imparable. ¿A dónde vas ahora? Me había preguntado mi madre al amanecer. Con ojeras como moretones. A ser yo. Respondí. Y cerré la puerta suave. Como si temiera que el clic fuera el último sonido entre nosotros. Christian me abrió con los ojos somnolientos. El pelo revuelto y una camiseta vieja de Radiohead. Pensé que era un sueño. Dijo. Atrayéndome al interior. Su piso en el casco viejo era un caos acogedor, libros apilados en torres inestables. Pósters de protestas LGTB pegados con celo en las paredes. Y un olor persistente a incienso y café quemado. Nos besamos allí. En el umbral. Un beso desesperado que sabía a sal y promesas. Quédate todo el tiempo que necesites. Murmuró contra mi cuello. Pero yo sabía que no era tan simple. Mi teléfono no paraba, mensajes de mi madre, vuelve. Hijo. Hablemos. De la uni, ¿dónde estás? Y uno de un periodista de Heraldo de Aragón, Víctor. ¿Entrevista sobre tu salida del armario? Lo borré todo. Por primera vez. Elegí el silencio sobre la explicación. Los días en casa de Christian fueron un bálsamo y una herida. Por las mañanas. Cocinábamos juntos, él con su torpeza encantadora cortando cebollas para un gazpacho. Yo riendo mientras limpiaba el desastre y hablábamos de todo menos del abismo. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Decía él. Sirviendo el plato en la mesa coja. Pensé que eras un pijo del barrio alto. Yo sonreía. Recordando su chaqueta de cuero y mi nerviosismo fingido. Pero las noches traían fantasmas. Soñaba con mi madre sola en la cocina. Sirviendo platos para uno. Y despertaba con el pecho oprimido. Christian me calmaba con caricias lentas. Trazando constelaciones en mi piel. Pero el sexo. Que antes era explosión. Ahora era consuelo. Te amo. Víctor. Susurraba. Y yo respondía lo mismo. Pero por dentro dudaba, ¿era amor? ¿O solo refugio? El mundo exterior no nos dejaba en paz. Zaragoza. Ciudad de tradiciones. Ahora era un circo. En las redes. Mi confesión seguía viva, apoyos de colectivos LGTB en Barcelona y Madrid. Pero también amenazas anónimas, vete de Aragón. Degenerado. Salíamos poco. Pero una tarde. En el mercado de la Magdalena. Un grupo de chavales nos rodeó. Mira. Los maricones. Gritó uno. Lanzando una manzana podrida que rozó mi hombro. Christian se interpuso. Con los puños cerrados, largaos. Cabrones. Corrimos. Riendo nerviosamente después. Pero el miedo se instaló como inquilino permanente. Esto es lo que ella teme. Le dije esa noche. Acurrucado en el sofá raído. Que me maten por ser yo. Él negó con la cabeza, no. Teme perder el control. Pero tú eres más fuerte. Mi madre no se rendía. Las llamadas cesaron. Pero empezaron las visitas indirectas. Mi tía Carmen dejó una nota en la puerta de Christian. Rosa llora todo el día. Vuelve. Por Dios.
Y don Antonio envió un sobre con un folleto sobre terapias de conversión. Lo quemé en el fregadero. El humo negro subiendo como mi rabia. Una semana después. Ella apareció en persona. Era un martes lluvioso. Y Christian estaba en la librería. Oí el timbre. Abrí. Y allí estaba, empapada. Con el abrigo viejo y el bolso apretado contra el pecho como un escudo. «Hijo», dijo. Y su voz se quebró. La dejé entrar. El corazón en un puño. Nos sentamos en la cocina minúscula. Con el olor a humedad y tazas de té frío entre nosotros. No puedo dormir pensando en ti aquí. Con él. Pronunció él como una maldición. Intenté explicar, mamá. Christian me hace feliz. Como papá te hacía a ti. Pero ella se tapó los oídos, no lo nombres. Eres mi sangre. Víctor. ¿Cómo puedo mirarte a los ojos sabiendo? La conversación se torció rápido. Ella lloraba. Yo defendía. Y al final. Soltó la bomba, si no lo dejas. Renuncio a ti. Diré a todos que estás muerto para mí. Las palabras cayeron como plomo. Me quedé mudo. Viendo cómo se levantaba. Tambaleante. Piénsalo. Hijo. Elige. Salió. Dejando un vacío que el viento de la ventana no podía llenar. Llamé a Christian. Histérico, viene a por mí. Él llegó corriendo. Me abrazó hasta que el sol se puso. Esa noche. Por primera vez. Dudé de nosotros. ¿Y si tiene razón? ¿Y si soy el monstruo que destruye todo? El turning point llegó 2 días después. En una noche de tormenta que sacudía las tejas del casco. Estaba solo, Christian en un turno extra cuando oí golpes en la puerta. Abrí. Y era Javier. Mi primo. Con 2 amigos del barrio. No venían a hablar. Tu madre nos mandó. Gruñó Javier. Empujándome adentro. Para arreglarte. El puñetazo me pilló desprevenido. Estrellándome contra la pared. Sangre en la boca. El sabor metálico de la traición. Eres una vergüenza. Escupió uno. Mientras el otro me sujetaba. Luché. Pataleando. Gritando. Pero eran 3 contra 1. Un rodillazo en el estómago me dejó sin aire. Y entonces oí la voz de Christian, suéltenlo. ¡Hijos de puta! Había vuelto temprano. Y entró como un torbellino. Repartiendo golpes con la furia de quien protege su mundo. Javier huyó primero. Cojeando. Y los otros lo siguieron. Jurando venganza. Caí al suelo. Temblando. Con Christian arrodillado a mi lado. Limpiando la sangre con una toalla. Llama a la policía. Sollocé. Pero él negó, no. Eso empeoraría todo. ¿Tu madre? Sí. Ella lo había enviado. No directamente. Pero su arreglo era esto, violencia disfrazada de amor familiar. Esa noche. En urgencias del hospital clínico. Con puntos en el labio y moretones floreciendo en mi torso. Toqué fondo. El médico. Un hombre mayor con ojos cansados. Dijo, esto no es amor. Chico.
Es control. Christian esperó fuera, fumando como chimenea. Cuando salimos, caminando bajo la lluvia que lavaba las calles de Zaragoza, le dije, no más. Se acabó el silencio. Él asintió. Y en ese momento, el dolor se transformó en algo nuevo, rabia fría. Decidida. Al amanecer, con el cielo aclarando sobre la Aljafería, llamé a un abogado amigo de un colectivo LGTB. Quiero denunciar. Dije. No a mi madre, aún no. Sino a los agresores. Pero más que eso, quería confrontar. El secreto había muerto en ese piso, ahora. Tocaba el entierro. La denuncia fue un trámite burocrático que me dejó más vacío que aliviado. En la comisaría del centro, con el olor a café rancio y papeles amarillentos, declaré los hechos, los nombres, los golpes, el mensaje de mi familia. El agente, un tipo cuarentón con bigote gris, tomó notas sin inmutarse. Pasa más de lo que crees en barrios como Delicias. Me dieron un número de expediente y una hoja con recursos para víctimas LGTB. Pero salí a la calle con las manos temblando. Zaragoza despertaba, el tráfico en la Gran Vía rugía como un animal herido. Y yo me sentía expuesto. Como si cada transeúnte supiera mi vergüenza. Christian me esperaba en un banco cercano, con 2 cafés para llevar. Bien hecho, dijo, besándome la sien. Pero yo solo veía moretones en el espejo de mi mente, los míos. Y los invisibles de mi madre. Ella se enteró esa misma tarde. Mi tía Carmen. Siempre la mensajera involuntaria. Llamó histérica, Javier está detenido. Tu madre se desmaya. Víctor. ¿Qué has hecho? Colgué y apagué el móvil. Pero el daño estaba hecho. Caminamos hasta el parque José Antonio, donde los niños jugaban ajenos al drama. Y me senté en la hierba húmeda. Quiero verla, le dije a Christian. No para perdonar, sino para cerrar. Él dudó, te destruirá más. Pero yo insistí, el silencio había sido mi cárcel. Y ahora tocaba las rejas. La casa en Delicias parecía encogida. Como si el peso de los secretos la hubiera aplastado. Mi madre abrió la puerta con el rostro demacrado. El pelo gris escapando de su moño habitual. Entra, murmuró. Sin abrazo ni reproche. El salón estaba igual, el sofá floreado. La tele apagada. Fotos mías de niño en la repisa. Nos sentamos frente a frente, con una mesa de formica entre nosotros como barrera. Lo de Javier. Empezó ella, retorciendo un pañuelo. Fue un error. Él pensó que te ayudaba. Ayudaba. La palabra me revolvió el estómago. Mamá. Él me pegó. Por orden tuya. ¿Indirecta o no? Sus ojos se llenaron de lágrimas, ¿no? Solo quería que volvieras. Que lo dejaras. Por nosotros. Por nosotros. Siempre por el colectivo. Nunca por mí. ¿Hablé entonces? Con voz que no reconocía, calmada. Pero afilada como un bisturí. Le conté todo, las noches fingiendo sonrisas en misas. Los besos robados con Christian que me hacían sentir vivo. El terror de su rechazo que me había comido por dentro. Te quiero. Mamá.
Pero no puedo ser tu versión de mí. Soy gay. Y eso no cambia. Ella escuchó. Al principio negando con la cabeza. Luego sollozando en silencio. Tu padre. Si viviera. Se moriría de vergüenza. Invocó al fantasma. Y dolía. Pero no cedí. Papá me querría tal como soy. Tú eres la que miente ahora. Diciendo que estudio fuera. El pañuelo se deshizo en sus manos. Lo hice por amor. Para protegerte del barrio. ¿De la gente? Amor. ¡Qué arma retorcida! La conversación duró horas. Hasta que el sol se hundió y las luces de la calle parpadearon. No hubo reconciliación, solo una tregua frágil. Piensa en lo que pierdes. Dijo al final. Con voz ronca. Una familia. Yo me levanté, ya la perdí cuando me obligaste a esconderme. Salí. Con el corazón latiendo en oídos sordos. Y caminé hasta el Ebro. El río llevaba hojas otoñales. Y por primera vez. No envidié su libertad, la sentía brotar en mí. Tímida pero real. Christian me esperaba en casa. Con cena preparada, paella de mariscos de un paquete. Pero cocinada con cariño. Sobreviviste. Dijo. Y nos amamos esa noche con urgencia renovada. Como si redescubriéramos nuestros cuerpos. Pero el eco del confronto reverberaba. Al día siguiente. El barrio estalló, Javier liberado con cargos. Mi madre evitando miradas en el mercado. Y yo. Señalado como el traidor. Recibí una carta anónima, vete o te matamos. La policía la archivó como amenaza vacía. Pero Christian no dormía. Mudémonos. Propuso. A Valencia. O Barcelona. Empieza de cero. Dudé, Zaragoza era mi sangre. Mi río. Mis raíces torcidas. Pero el miedo ganaba. Mientras. El programa de TV me contactó de nuevo, queremos una secuela. Víctor. Tu historia inspira. Rechacé al principio. Pero algo en mí se removió. ¿Y si usaba esa plataforma no para lástima, sino para verdad? La decisión cristalizó en noviembre. Con las primeras nieves tiñendo de blanco las sierras. Estaba en la librería de Christian. Apilando novelas de Almudena grandes. Cuando un cliente mayor me reconoció, eres el chico de la tele. Bravo. Hijo. Mi nieto es como tú. Sus palabras. Simples. Me rompieron. Llamé al productor esa noche, lo hago. Pero a mi manera. Prepararon el regreso a voces rotas. Esta vez en directo desde Zaragoza. En el teatro principal. Mi madre lo sabría, el barrio lo sabría. Era el turning point definitivo, no solo salir, sino confrontar. Los ensayos fueron un torbellino. El equipo llegó a la ciudad. Instalando cámaras en el teatro con vistas al Pilar. Yo escribí mi guión mental, no victimismo. Sino rabia contenida. Amor crudo. Christian me acompañaba a las pruebas. Orgulloso pero aterrado. Si te ataca el público. Empezaba. Y yo lo callaba con un beso. Mi madre. En cambio. Se replegó. Una visita rápida, no vayas.
Serás el hazmerreír eterno. Pero sus ojos suplicaban más que ordenaban. Ven. Mamá. Mira quién soy. Ella negó, cerrando la puerta. La víspera. Zaragoza se vistió de gala falsa, carteles del programa en las farolas. Murmullos en las tabernas. Dormí poco, reviviendo golpes y confesiones. Al amanecer, Cristian me preparó un desayuno aragonés, ternasco con alioli. Para fortalecer el alma. Eres mi héroe, dijo. Y por primera vez, lo creí. El teatro bullía esa noche, público mixto. Activistas con banderas arcoíris y curiosos del barrio con rostros pétreos. Subí al escenario con el corazón en la garganta. Las luces cegándome como en mi primera vez. El presentador. ¿El mismo de antes? Sonrió, Víctor. ¿Has vuelto? ¿Qué nos cuentas ahora? Y empecé a hablar. No de dolor, sino de grietas. El escenario del teatro principal era un rectángulo de madera pulida bajo mis pies. Pero se sentía como el filo de una navaja. Las luces calientes me bañaban, haciendo que el sudor perlase mi frente. Y el público, 300 almas en penumbra, contenía el aliento colectivo. Zaragoza. Mi ciudad de piedra y río. Me observaba desde las butacas, caras conocidas del barrio mezcladas con extraños solidarios. Un tapiz de juicio y esperanza. El presentador. Con su traje impecable y sonrisa de tiburón. Me tendió el micrófono, Víctor. La última vez saliste del armario. Hoy. ¿Qué sigue? ¿Arrepentimiento? ¿Reconciliación? Su pregunta era cebo. Pero yo no picaría. Tomé aire, oliendo a terciopelo viejo y expectación. Y hablé. No hay arrepentimiento. Dije. Mi voz resonando clara. Sin el temblor de Madrid. Lo que hay es verdad. La verdad que mi madre niega. Diciendo que estudio en París para salvar la cara. La verdad de los puños de mi familia que me arreglaron, con sangre. Y la verdad de un amor que no pide permiso. Un murmullo recorrió la sala. Como viento en las hojas del Ebro. Miré al público. Buscando rostros, allí estaba Cristian en la tercera fila. Con los ojos brillantes y el puño cerrado en apoyo. No había visto a mi madre. Pero sentía su sombra. Continué, creí que esconderlo me protegía. Mentí por amor. Por miedo. Pero el miedo no es amor, es cadena. Y yo las rompí. El monólogo fluyó como un río desbocado. Hablé de las noches en delicias. Fingiendo risas en cenas familiares mientras mi alma gritaba. De los besos con Cristian en callejones oscuros. Dulces como higos maduros pero amargos por el secreto. De la agresión, 3 hombres. Mi sangre. Me golpearon en nombre de la normalidad. Mi labio se abrió como una flor roja. Y en ese dolor entendí, la familia no es sangre. Es elección. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Pero no las sequé, eran parte del guión. El público jadeó cuando describí el ultimátum de mi madre, elige, ellos o yo. Y yo elegí, elijo vivir. Elijo a Cristian. Que me ve entero. No en pedazos. El presentador intervino. Astuto, pero tu madre te ama. Víctor. ¿No hay perdón? La pregunta dolía.
Porque sí lo había. Perdona y. Respondí. Pero no olvidó. Ella me enseñó a coser heridas. Pero no a infligirlas. Si viene. La abrazaré. Pero no mentiré más. En ese momento. Un movimiento en las sombras, mi madre. De pie en el pasillo lateral. Con el abrigo ceñido y el rostro blanco como la nieve de los Pirineos. Nuestros ojos se encontraron. Y el tiempo se detuvo. El público no lo notó. Pero yo sí, su labio temblaba. Como si quisiera hablar, pero el orgullo la atara. Se dio la vuelta y salió. La puerta cerrándose con un clic que retumbó en mi pecho. El clímax no fue ruidoso, fue un quiebre interno. Como una rama seca bajo el pie. Terminé con una confesión final, salí del armario no para herir, sino para respirar. ¿Y ahora? Zaragoza. España, respirad conmigo. Aplausos estallaron. Un trueno de manos y silbidos. Con cánticos de "Amor es amor", de los activistas. Bajé del escenario aturdido. Abrazado por el equipo. Pero mi mente estaba con ella. Cristian me alcanzó en el camerino. Besándome con urgencia, fuiste fuego. Amor. Pero yo solo podía pensar en el vacío que mi madre había dejado. Fuera del teatro. La noche zaragozana era un caos de flashes y voces. Periodistas me rodearon. ¿Viste a tu madre? ¿Qué sigue? Los esquivé. Caminando con Cristian hacia el río. Donde las luces del puente de piedra danzaban en el agua negra. Lo vi todo. Dijo él. Se fue rota. Asentí. El peso asentándose. No había victoria, solo exposición cruda. Esa noche. En la cama. El sueño vino fragmentado, sueños de puños y abrazos. De mi padre asintiendo desde las nubes. Desperté al alba. Con una claridad nueva, el clímax no era el escenario. Sino el silencio después. Había dicho lo indecible. Rechazado el sacrificio eterno. Ahora. Tocaba las consecuencias. Al día siguiente. El País despertó con mi historia en portadas. Víctor desafía a su familia en directo. Llamadas de apoyo inundaron mi teléfono, incluso una del ministro de Igualdad. Pero ignoré las de odio. Mi madre no llamó. En cambio, llegó una carta. Entregada por mi tía: hijo. Vi tu fuego. Me quema. Pero quizás necesite quemarme para renacer. No sé si puedo. Pero lo intentaré. Perdóname. Lágrimas empañaron la tinta borrosa. No respondí de inmediato, dejé que el dolor se asientara. Como vino decantándose. Cristian y yo decidimos quedarnos en Zaragoza. Es nuestra ciudad. Dijo él. Pintando un mural en la pared del piso, dos figuras entrelazadas bajo el pilar. Con colores arcoíris. Yo volví a la uni. Clases de ética ahora con un sabor irónico. El barrio murmuraba. Pero menos, algunos vecinos dejaron flores en la puerta. Otros miradas evasivas. Don Antonio me saludó en la calle: Dios escribe recto con líneas torcidas. Y por primera vez. No discutí. El verdadero clímax vino semanas después. En una cena improvisada. Mi madre llamó: ven a casa. Solo nosotros. Fui. Con el estómago revuelto. Ella había cocinado migas con chorizo.
Mi plato de infancia. Nos sentamos. Y habló primero, vi la tele. Tus palabras. Me obligaron a mirarme. Admitió la negación. El miedo al que dirán. El amor torcido en control. No lo entiendo todo. Víctor. Pero te quiero. A ti. No a un fantasma. Lloramos. Nos abrazamos. Y por primera vez. Mencionó a Christian, díselo que venga un día. Quiero conocer al que te hace brillar. No era perfecto, quedaban grietas. Pero era comienzo. En el clímax de mi vida. No grité ni rompí nada. Solo dije, estoy aquí. Y eso bastó para romper las cadenas. Los meses siguientes a esa cena fueron un mosaico de reparaciones frágiles. Como el empedrado de las calles del Tubo después de una tormenta, irregular. Pero transitable. Zaragoza entró en invierno con un frío que calaba los huesos. Pero mi interior se calentaba por primera vez. Mi madre y yo reconstruíamos puentes, cenas semanales donde ella preguntaba tímidamente por Christian, ¿le gusta el ternasco? Y yo respondía con anécdotas ligeras. Evitando las profundidades aún sensibles. Ella no asistió a las reuniones del colectivo LGTB al que me uní. Eso es para ti, hijo. Pero dejó de mentir a la familia. Víctor está bien. Decía ahora. Sin agregar en París. El barrio se adaptó a regañadientes, doña Paqui volvió a darme churros gratis. Con un guiño cómplice. Y Javier. Tras su juicio menor. Me envió una disculpa por carta, fui un idiota. Perdóname. Christian y yo florecimos en esa normalidad ganada a pulso. Su librería se convirtió en nuestro salón, tardes apilando volúmenes de Federica Montseny y besándonos entre estanterías. Somos indestructibles. Me decía. Y yo lo creía. Tocando el tatuaje que nos hicimos juntos, un río estilizado con dos siluetas, en mi muñeca. Viajamos poco, un fin de semana en Teruel. Durmiendo en una posada con vistas a las murallas. Donde el sexo fue risa y ternura. No urgencia. Aquí empezó todo. Bromeaba él. Recordando nuestra primera pelea. Yo reía. Libre de culpas. Pero la curación no era lineal. Mi madre pagó su precio en soledad, amigos la dejaron. El cura don Antonio la evitó en misas, no consueles al pecado. Y sus noches de rosario se convirtieron en vigilias de duda. Una vez. La encontré en la cocina a las 3 de la mañana. Con una foto nuestra en la mano. Siento que te fallé. Confesó. La abracé, fallamos juntos. Pero volvemos. Ella sonrió. Frágil. Y por primera vez. Preguntó, ¿Christian te hace feliz de verdad? Más que el aire. Respondí. Invité a cenar a él esa semana. Llegó con una botella de tempranillo y nervios disfrazados de chistes. Mi madre lo midió con ojos de costurera, ¿sabes coser un vestido? Él negó. Riendo, pero sé querer a tu hijo. La cena fue torpe, el cordero un poco seco. Las pausas llenas de silencios. Pero al final. Ella le tomó la mano, cuídalo. Es mi sol. Christian asintió. Conmovido. Y yo supe que el perdón era real. El mundo amplificó nuestra historia sin piedad. Voces Rotas emitió un especial. Y ofertas llegaron, charlas en institutos de Aragón. Un podcast sobre identidades.
Acepté algunas. Hablando en aulas llenas de chavales con ojos asustados, el armario no protege, asfixia. 1. Un chico de 16 con voz temblorosa. Me dijo después, gracias. Mañana se lo digo a mi padre. Ese impacto valía las cicatrices. Mi madre vio un reportaje en la tele y comentó, estás cambiando cosas. Víctor. Estoy orgullosa. Orgullosa. La palabra sanaba heridas viejas. La primavera trajo cierre. En las fiestas del Pilar. Caminamos los tres por la ofrenda, mi madre con su mantilla. Cristian con una camisa blanca impecable. Yo en medio. Sintiéndome entero. La Virgen pasó. Y esta vez. Todos nos arrodillamos no por dogma, sino por gratitud. El barrio había cambiado, banderas arcoíris en balcones. Y un grafiti nuevo en el puente, Víctor vive. Javier se acercó. Con cerveza en mano, a paz. ¿Primo? Le di la mano. Y fue suficiente. Ahora. En verano. Zaragoza bulle de nuevo con su calor implacable. Cristian y yo planeamos un piso propio en el Actur. Con vistas al Ebro. Mi madre cosea cortinas para él. Tarareando boleros. No todo es perfecto, discusiones surgen. Dudas nocturnas. Pero el amor, el nuestro. El filial es resiliente. Como el río que todo lo arrastra. Anoche. Sentados en el balcón de Cristian. Con el vino fresco y las estrellas sobre la basílica. Le dije, lo logramos. Él sonrió, siempre lo supe. ¿Y en el fondo? Una pregunta queda, ¿valió la pena el dolor por esta luz? Sí. Porque al final. No se trata de ganar o perder. Sino de mirar al espejo y reconocerte. Sin mentiras. Sin cadenas. Solo tú. Respirando.